Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, soy Sean Cordero, aquí con... Hola, buenas tardes, Miri Marenco. Sí, somos aquí de la oficina de Patrick Cordero, un bufete de abogados de bancarrota y de bienes raíces. Hoy vamos a hablar un poquito más del tema de hipoteca, de atrasado, de temas de foreclosure, demanda hipotecaria, cómo te afecta, cuáles opciones tienes y cómo nosotros podemos ayudar. Entonces, primero vamos a hablar de la hipoteca. ¿Qué es una hipoteca y qué son sus responsabilidades? Una hipoteca es una deuda asegurada por la propiedad. Normal por su casa, puede ser una segunda casa, puede ser una casa de inversión, pero la hipoteca es una deuda asociada con la casa. Entonces, si tú no pagas la hipoteca, ¿qué puede pasar? Si tú atrases 1, 2, 3, 4, 5 meses, la hipoteca puede empezar una demanda de foreclosure, una demanda hipotecaria. ¿Qué sucede? Que ellos van a llevarse a corte, determinar que tú debes X dinero y tienes hasta un día para pagarlo. Y si tú no lo pagas ese dinero, ellos van a seguir con el día de venta para venderlo en una subasta, aplicar lo que ellos reciben de la deuda. Y con eso, si hay diferencias, algo lo que debes. Pero antes de ese punto, antes de llegar a un día de venta, ¿cuáles opciones tienes y cuáles opciones de bancarrota te podemos ofrecer? Entonces, la primera cosa que tiene que pasar es que tienes que atrasarse en la hipoteca. Entonces, si tú atrasas en la hipoteca 1 mes, 2 meses, a veces eso es no un problema, pero cada compañía es diferente. Algunos esperan que estás atrasado 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y cuando ya te atrasas tanto, te van a mandar una carta. Te van a mandar una carta diciendo que tienes 45, 60 días para ponerse al día. Y dicho eso, en ese momento es su opción antes de ser bancarrota para ponerse al día con la hipoteca. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que mirar las opciones con la hipoteca. Si es tratar de llegar a un plan de pago, un arreglo, un forbearance. Un forbearance es un periodo de tiempo a donde uno tiene que pagar la hipoteca. Con el forbearance hay algunos datos que tenemos que aclarar, porque un forbearance son 2 tipos. Un forbearance es que, no tiene que pagar por 3 meses y a partir de esos 3 meses empieza con los pagos mensuales. Un forbearance puede ser, no tiene que pagar por 3 meses, pero a partir de esos 3 meses tiene que pagar esos 3 meses anterior. Y eso es muy importante que la persona piense que yo soy un forbearance, no tiene que pagar por 3 meses, pero a partir de esos 3 meses tiene que pagar los 3 meses que no pasa anterior, o en el contrario, solamente sigue con un plan de pago normal del forbearance. O si no, trata de llegar a una modificación con la hipoteca. Una modificación con la hipoteca es hablando con su hipoteca para modificar los términos de la hipoteca, básicamente para ponerse al día. En 50-70% del tiempo lo que van a pasar es que lo que van a coger lo que está atrasado y ponerlo al final de su hipoteca, casi como una segunda hipoteca. Entonces no es algo que tienes que pagar actualmente, pero cuando tú vas a vender la propiedad, si vas a refinanciar la propiedad, tienes que pagar esa segunda hipoteca. Y también hablando de hipotecas, hipotecas pueden venir en varias formas. La otra forma de una hipoteca que pueden hacer una demanda hipotecaria es la asociación. La asociación, aunque ellos no firmaste por un préstamo para conseguir la casa por la asociación es una deuda asegurada por la propiedad. Y es muy importante saber las deudas que son aseguradas y no son aseguradas. En el ejemplo que estamos hablando, la hipoteca es una deuda asegurada. ¿Qué sucede? Que si tú no pagas esa hipoteca, ellos pueden hacer un foreclosure de la casa. En el contrario, una tarjeta de crédito es una deuda que no es asegurada. Si tú no pagas tu tarjeta de crédito, no pueden ir y hacer un foreclosure de la propiedad, porque no son juntos, no tienen relación. En el contrario, una asociación es asegurada por la propiedad. Entonces, si tú atrasas en su hipoteca, una segunda hipoteca, una línea de crédito debajo de la casa o la asociación, cualquier de esos tipos de acreedores pueden empezar en demanda de foreclosure. Y ya cuando empiezan el demanda de foreclosure, si tú no puedes llegar a un acuerdo, una modificación, un arreglo, un plan de pago, un forbearance, si tú no puedes llegar a ningún acuerdo, ellos van a llegar para demandar, para coger un día de venta. Y ya cuando hay un día de venta, no es que es imposible de pararlo, pero
muy difícil de pararlo. Realmente la única forma de parar un día de venta si tú no tienes el dinero completo es hacer un bancarrota, y más específico es hacer un capítulo 13 bancarrota. Un capítulo 13 bancarrota es un plan de pago con la corte para pagar sus deudas. Porque la casa es una deuda asegurada, tenemos que pagar esa deuda 100%. En el contrario, deudas que no son aseguradas, tarjetas de crédito, deudas hospitales, préstamos personales, deudas medical, una reposición ya cuando llevaron el carro, esos deudas son deudas que podemos pagar un porcentaje o casi eliminarlo en un bancarrota. Pero deudas aseguradas son deudas que tenemos que pagarlo 100%. Entonces, Miriam va a explicar un poquito más qué son los pagos mensuales en la bancarrota y cómo poder proteger la casa. Sí, y eso es un tema que me gusta hablar mucho. Como decía Sean, no tenemos manera de saber qué tan rápido va a actuar un banco para empezar una acción de foreclosure. Algunos bancos después de 3 faltos de pago empiezan una acción de foreclosure, tal vez otros se demoran más. Ya cuando entra la acción de foreclosure, el tiempo ya es muy limitado. La bancarrota, como es un caso federal, va a parar la acción de una venta, por ejemplo, si ya el banco ha avanzado tanto el caso de foreclosure que ya está al punto de vender la propiedad, un foreclosure sale, una venta de la propiedad. La bancarrota tiene una protección automática cuando el caso se somete en la corte. Eso significa que al someter la bancarrota en una corte, ya va a parar inmediatamente esa venta de la propiedad. Entonces, es muy importante que usted consulte con un abogado cuando ya tenga esa información. No espere hasta el último momento porque tenemos que actuar muy rápido para parar esa acción, esa venta. Dentro del plan de pago de la bancarrota, el propósito es, como se decía Sean, proteger esta propiedad y hacer pagos al banco. Para dar un ejemplo muy fácil, si por ejemplo el atraso de su propiedad, de su hipoteca son $20,000, si usted no tiene los $20,000 para poner al día la hipoteca, el banco puede empezar una acción de foreclosure y acelerar el préstamo completo. Significa que ellos quieren pedir el monto total de la deuda, si se debe $300,000 de un solo, para que usted pueda proteger esa propiedad. Pero si usted no tiene los $20,000, el propósito de la bancarrota es ayudar a pagar eso poco a poco a través de un plan de pago típicamente de 5 años. Entonces, se propone la bancarrota y se presenta un plan de pago. Dentro de ese plan de pago usted pagaría los $20,000 de atraso y en adición va a pagar los pagos regulares de la hipoteca. Supongamos que, por ejemplo, el pago regular de la hipoteca, si usted tuviera al día, son $1,000 al mes. Esos son $60,000 al año, a los 5 años. Entonces usted presentaría un plan de pago que va a pagar ese pago de $1,000 cada mes y en adición los $20,000 dividido por 5 años. Para el propósito es que al final de los 5 años de la bancarrota usted quede completamente al día con ese atraso y en la hipoteca. Entonces, porque usted está haciendo esos pagos a través de una bancarrota, a través de un plan de pago, usted tiene la protección completa de la bancarrota. El banco no puede continuar su acción de foreclosure, tiene que parar esa venta y aceptar esos pagos de atraso poquito a poco. Eso es su opción, no solamente si hay atrasos de una hipoteca, pero como decía Sean, también si, por ejemplo, usted se atrasó con una asociación y la asociación empieza un caso de foreclosure y usted no tiene el monto para ponerse al día con ese atraso, igual se presenta una bancarrota capítulo 13 donde se presentaría un plan de pago pagando los atrasos y el mantenimiento a regular. Entonces, con la idea que al final de los 5 años usted está completamente al día con este préstamo. Ese es un gran beneficio del capítulo 13, solamente existe en capítulo 13 de bancarrota y obviamente como está haciendo bancarrota, también vamos a considerar si usted tiene tarjetas de crédito. Si tiene tarjetas de crédito, esas deudas también se eliminarán en adición de proteger su propiedad. Entonces, la bancarrota es un gran beneficio que le ayuda a las personas que tienen deudas de tarjetas de crédito, deudas de atraso de su hipoteca, eliminar todas las deudas y poder proteger su casa. Ahora,
no es necesario que usted tenga tarjetas de crédito. Algunas personas que hacen bancarrota capítulo 13 lo hacen específicamente para salvar sus propiedades que están en foreclosure. Entonces, muchas personas creen que bancarrota es solamente para personas que tienen deudas de tarjeta de crédito. Y no, bancarrota es una protección que le ayuda a personas proteger sus propiedades que ya están en foreclosure y a punto de perderse. Entonces, importantísimo que si usted está atrasado con su hipoteca, considere una bancarrota, puede consultar con nuestra oficina para que nosotros le expliquemos más como qué pago, por ejemplo, como qué sería ese pago, si es algo que usted va a poder pagar. Cuando los atrasos son menos, es algo que se puede considerar. Si los atrasos son muy, muy, muy altos, usted tiene que realmente determinar si usted va a poder hacer esos pagos a través de una bancarrota. Entonces, le invito a que haga un appointment a la oficina si está en esta situación. Nosotros vamos a un pequeño break y regresaremos pronto para continuar hablando de los temas de bancarrota. Gracias. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero va a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, gracias por quedarse con nosotros en el programa de Patrick Cordero, hablando de temas de bancarrota, bienes raíces, temas de foreclosure, tarjetas de crédito. Vamos a seguir con el tema de bancarrota, de las hipotecas, hablando un poquito más específico. Yo voy a hablar de la segunda hipoteca y Miriam va a explicar un poquito más de otros tipos de hipotecas que puede ser una hipoteca revertida, un reverse mortgage o algo de esa manera. Entonces, como estamos explicando en el primer programa, ¿okay? Hay varios tipos de hipotecas. Puede ser una primera hipoteca, puede ser una segunda hipoteca, puede ser un tercer. Yo vivo hasta 6 hipotecas en una propiedad. Obviamente tenía equity plus valor, pero las hipotecas no hay un número de límite. Tú puedes conseguir varias hipotecas, una línea de crédito, una asociación o algo de esa manera. Pero vamos a hablar de un ejemplo muy fácil. Un primer y una segunda hipoteca. Entonces, un primer y la segunda hipoteca es lo mismo de una primera hipoteca. Solamente lo que pasa es, en la más peor situación, si vas a ponerlo si te hacen un demanda de foreclosure, a hacer un día de venta, para venderlo en subasta, para aplicarlo a la deuda, y lo que va a determinar lo que va a aplicarlo a la deuda es la prioridad de la hipoteca. Por ejemplo, la primera hipoteca lo van a pagar lo primero, después la segunda hipoteca, después la tercera hipoteca y al final tiene que ser una asociación. Pero muchas personas piensan que yo estoy al día con mi primera hipoteca, la segunda hipoteca no van a hacer un foreclosure. Y eso no es correcto. Si tú estás al día con la primera hipoteca y tú estás atrasado con la segunda hipoteca puede ser una demanda de foreclosure, una demanda hipotecaria. Lo mismo con una asociación. Si tú estás al día con la primera o la segunda hipoteca, una asociación puede ser la demanda hipotecaria. Entonces, no importa cuál hipoteca atrasaste. Si tú estás atrasado en cualquier hipoteca, la primera, segunda, una asociación, ellos pueden ser una demanda hipotecaria. Eso es muy importante saber.
Porque si yo tengo 2 hipotecas, yo estoy al día con mi primer, pero no al día con la segunda. Yo pienso que la primer cubre la segunda, la primer toma prioridad, pero eso es el contrario. La segunda, si tú estás atrasado un mes, ellos pueden empezar una demanda hipotecaria para hacer un foreclosure. Entonces, como Miriam estaba explicando en el capítulo 13 de bancarrota, un ejemplo muy simple, si tú estás atrasado con la segunda hipoteca, pero tú estás al día con la primera hipoteca y la segunda hipoteca hicieron una demanda hipotecaria, un foreclosure, que vamos a hacer es un plan de pago para ponerse al día con la segunda hipoteca. Entonces, vamos a pagar los pagos regular, los pagos mensual de la hipoteca y encima vamos a pagar lo que estás atrasado durante un plan de pago de 3 a 5 años. Porque si tú estás atrasado $20,000, es casi imposible pagarlo en un mes antes de hacer la demanda, pero es más fácil pagar $20,000 durante un plan de pago de 3 a 5 años, a donde eso va a ser un pago razonable que tú puedes hacer. Entonces, en ese ejemplo, si tú estabas atrasado con la segunda hipoteca y ellos empezaron demanda de foreclosure y tú no puedes llegar a un acuerdo, una modificación, un refinanciamiento, un plan de pago, entonces tenemos que hacer un bancarrota. Tenemos que hacer un bancarrota para ponerse al día con la segunda hipoteca. Y en ese plan de pago vamos a hacer los pagos mensuales, vamos a dividir lo que estás atrasado durante un plan de pago de 3 a 5 años y en ese plan de pago vamos a dejar la primera hipoteca afuera. Vamos a dejarlo afuera porque tú estás al día con esa hipoteca. No vale la pena incluir la primera hipoteca en la bancarrota si tú estás al día con ellos. Obviamente es lo mismo si lo pagas en la bancarrota o afuera de la bancarrota, porque lo que pasa en una bancarrota, tú vas a mandar pagos al corte y en vez la corte lo va a dispersarlo a los acreedores. Pueden dispersarlo a la hipoteca, tarjeta de crédito, al IRS. La corte va a dispersar a los acreedores. Entonces no es que tú pasas al corte y ya termina. Tú pasas al corte y la corte lo dispersa a cada acreedor. Con segunda hipoteca hay varias cosas que podemos hacer en una bancarrota. La primera cosa que podemos hacer es hacer un plan de pago. Hacer un plan de pago para pagar la deuda durante 3 a 5 años. Los atrasos, para el final de esos 3 a 5 años podemos eliminar la deuda. Una opción que podemos hacer en una bancarrota es hacer una moción para evaluar el propiedad. Entonces, algo muy detallado y un poquito serio. Pero en esos ejemplos, ¿qué podemos hacer? Es algunas veces podemos quitar la segunda hipoteca y eliminarlo completo. Pero la única manera de hacer eso es tenemos que mirar dos factores. Uno, el valor de la propiedad y 2, lo que tú debes en la primera hipoteca. Si lo que tú debes en la primera hipoteca es más grande del valor de la propiedad, podemos eliminar la segunda hipoteca completamente sin pagarlo. Entonces, voy a decirlo otra vez. Si el valor de la primera hipoteca es más grande del valor de la propiedad, si tú vas a venderlo en el mercado, entonces, por ejemplo, si su casa tiene un valor de $100,000, pero tú debes en la primera hipoteca $150,000, podemos eliminar una segunda, una tercera hipoteca. Porque con deudas, como estamos explicando, deudas seguras son deudas que son aseguradas por la propiedad. Entonces, si la primera hipoteca está asegurada $150,000 por un casa que vale $100,000, es imposible de una segunda hipoteca tomar interés en esa propiedad. Entonces, es un beneficio de bancarrota o algo muy específico que podemos hacer para evaluar la propiedad. Si el valor de la primera hipoteca es más grande del valor de la casa, podemos eliminar o casi borrar la segunda o tercera hipoteca. Y Miriam va a hablar un poquito más de hipotecas revertidas y reverse mortgages y podemos hacer eso en bancarrota y si ellos pueden hacer un foreclosure. Sí, buenas tardes. Este es un tema importante, especialmente para las personas que están mayores y no necesariamente entendieron lo que están firmando cuando hacen un reverse mortgage. Un reverse mortgage es típicamente cuando uno llega a cierta edad, usted básicamente entra en un acuerdo con el banco que no tiene que pagar pagos mensuales para la hipoteca, eso para cubrir el principal y interés de la hipoteca, con la idea que usted va a mantener los taxes seguros de la hipoteca y que cuando llega a fallecer el banco se queda con la propiedad. Ahora, y digo típicamente porque algunas personas que hacen reverse mortgage, en el contrato del reverse mortgage hay una cláusula que parte del plusvalía que tenga la propiedad, el banco se va a quedar para cubrir ciertos gastos de seguro y taxes. Pero típicamente usted, la persona que haga el reverse mortgage, es responsable de pagar los taxes y seguro de la propiedad.
Tenemos clientes que o se olvidan de pagar los taxes o seguro o no tienen la capacidad o tal vez no entendieron muy bien que eran responsables de pagar los taxes y seguro. Si usted no paga los taxes de una propiedad o si no mantiene el seguro en esa propiedad, el banco lo va a pagar. El banco lo va a pagar para proteger el colateral, para proteger la casa, porque es el investment, es lo que ellos dieron dinero. Entonces, a asegurar la casa, por ejemplo, el banco típicamente va a hacer lo que se llama Forced Place Insurance, un seguro que el banco tiene que pagar. El banco no va a tratar de encontrar el seguro más barato. El banco va a encontrar el seguro que cubra el valor de la propiedad. Entonces, lo que llega a pasar es que el banco paga los impuestos, paga el seguro y después de cierto tiempo ellos van a empezar una acción de foreclosure porque usted se está acumulando esa deuda de los taxes y seguro con el banco. Entonces, si usted no mantiene los seguros y el taxes al día, el banco que usted hizo el foreclosure tiene el derecho, el reverse mortgage, tiene el derecho de empezar una acción de foreclosure para recuperar esos impuestos de taxes y seguro. Ahora, cuando le hacen el foreclosure, no solamente le van a hacer el foreclosure por esa cantidad que se debe, le van a tratar de quitar la propiedad. Entonces, presentar una bancarrota puede ayudar a la persona que esté en esta situación para poner al día esos atrasos con el escrow, el seguro y los taxes de la propiedad. Porque no hay pagos regulares en un reverse mortgage, lo que usted pagaría en una bancarrota sería lo que el banco ha pagado para los impuestos y los seguros. Ahora, lo que es muy importante es que cuando usted presenta bancarrota, usted simplemente está proponiendo pagando lo atrasado. Significa que la bancarrota, usted tiene que estar consciente que durante los 5 años que usted está en una bancarrota activa, usted tiene que mantener esos impuestos que lleguen a pasar después de la bancarrota y también tiene que mantener seguro en la propiedad. Porque si usted no mantiene el seguro de la propiedad, entonces recuerda, va a seguir acumulando la deuda de esos seguros y taxes y va a seguir debiéndole al banco y el banco puede quitarle la casa si le sigue pagando los taxes y seguro a la propiedad. Entonces, cuando consulte con un abogado, tiene que estar bien claro exactamente lo que usted está pagando y cuál es la responsabilidad que usted tiene para proteger esa propiedad. Muy importante que entienda eso para que el banco no le continúe o vuelva a empezar una acción de foreclosure. Entonces, todos esos temas de la casa son muy importantes y yo le invito a las personas que tienen alguna duda de cómo proteger su propiedad si están en foreclosure, que pasen para la oficina para una primera consulta gratis para que le podamos ayudar, porque la bancarrota tiene muchos grandes beneficios y le ayuda a la persona a tener un nuevo empezar y salvar sus propiedades. Mucho gusto por estar con nosotros hoy. Gracias. Hasta luego. Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da